Claro que sí, Tony, muchas gracias. Mi nombre es Miguel Aceves, pero como bien dices, pues sí tengo algo de afición por el estudio de los fenómenos paranormales, específicamente las psicofonías y las psicoimágenes. ¿Alguien ronda por aquí? ¿Alguien ronda por aquí? Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. Justo eso, suban sus materiales, los que ustedes quieran, por lo menos 3 fotografías o 3 videos con el hashtag insólito, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, voy a preguntar, ¿qué encontraron? A ver, por equipos, datos específicos, ¿qué encontraron ustedes? En el cuarto donde sintió más pesado, era una mujer que, según lo que nos dijo, la asesinaron ahí a que ella conocía. Dato mujer nada más. Mujer no vio. Mujer enojada, muy enojada. Muy enojada. En la habitación de sentenciar, ¿dónde? En el cuarto chiquito, en el de la Wicca, Como las que tiene de la mano. Ajá. Tenemos una voz, no se alcanza a distinguir bien en la tele. Y detectamos, cuando la cámara detectó objetos impactados de ellos. Perfecto. Hay que enviarle un material para que nos puedan también ayudar a analizar. Prensa rápido. A ver, equipo 2, ¿qué encontraron? Pues nosotros, por ejemplo, igual en ese mismo cuarto, igual con la pluma, intenté yo hacer contacto con Manuel, no me lo permitía, y ya después con Santiago pudimos hacer un contacto. De hecho, tenemos un video donde se graban 2 videos con, el mismo video con 2 teléfonos diferentes. Y por ejemplo, en mi video, la imagen se empieza a hacer como muy negra, se distorsiona, o sea, se ve muy diferente el mismo video a diferencia del video de ella. ¿Y no te hacía eso el celular? No, o sea, de hecho mi teléfono igual así como que empezaba así a fallar, que ya tomar fotos se tardaba mucho, o sea, sí, diferentes cosas. Sí, suele pasar. Sí. Hay que analizar un poco más los materiales. Aquí hay evidencia fotográfica o video, acá también. Entonces es donde tienen que revisar. Ojo, lo extraño lo puedo fotografiar o videograbar y digo, si es extraño, me saca de donde voy a intentar profundizar. Pero en sus casas, en el momento que lleguen, analícenlo ustedes también. Vean qué otras fotografías han sido qué. Amplíenlas, reduzcanlas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de su servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana, ya sabes, por aquí, por el canal de YouTube. Dale like, comparte, pero sobre todo, activa las notificaciones por medio de la campana, evidentemente suscribiéndote a nuestro canal. Te recuerdo que vamos a tener ya la afiliación a todos ustedes, quien quiera ser agente de negro, quien se quiera unir a los agentes de negro, lo pueden hacer ahora directamente en nuestro canal de YouTube, en integrarse a los miembros del canal. Todos van a tener contenidos totalmente exclusivos, desde investigaciones paranormales exclusivas, así como también la manera y la forma de cómo nosotros investigamos. Te vamos a enseñar nuestros parámetros, vamos a mostrarte cómo analizamos ciertas imágenes, cómo deducimos
qué planteamientos tenemos con los expertos colaboradores de la agencia. Bueno, un sinfín de contenidos que solamente los vas a encontrar siendo miembro del canal de los Agentes de Negro. Ojo, tenemos el canal de los Agentes de Negro, pero ahí todavía no estamos abriendo todas estas posibilidades, solamente en este canal, A Mí Paranormal de los Agentes de Negro. En este canal solamente están los miembros. Esta es la zona de calabozos. Bueno, estas escaleras son famosas por una de las escenas de La Leyenda del Zorro. En esta parte es donde Anthony Hopkins bañaba a Antonio Banderas. Pero bueno, en realidad esta es la zona de calabozos. Es una zona que por mucho tiempo estuvo restringida, pero que ahorita pues ya nos dijeron que pues podíamos entrar bajo nuestra propia responsabilidad. Así que vamos a entrar a dar una vuelta, pero bueno, aquí hay... Esto nos comentan que es utilería. Se hicieron para la serie El Hotel de los Secretos. Pero bueno, lo de acá no es utilería y de verdad sí era utilizado para encerrar y para castigar a los que se portaban mal en la época en que esta fue una hacienda minera. Echa la luz porque no se ve nada. Echa la luz porque no se ve nada. Esta es otra de las zonas claves del lugar, porque también está lleno de actividad paranormal. Se ve muy poquito, ¿eh? Se ve súper poquito. Brian, me dijiste, ¿verdad? ¿Existe algo fuera de lo común que tú puedas asegurar que sucede aquí? En las noches, allá en la entrada, que nos aparece una persona así como cortada nomás de la mitad para abajo. Que le digo que la persona cortada de la mitad. ¿Dónde la viste? Allá en la entrada, ahí ahora sí de la puerta. ¿Qué tan frecuente es que veas este tipo de cosas? Yo cuando recién llegué, sí, no siempre nos espantaba. A esa persona siempre se nos aparecía en la noche. Realizamos rondines cada cierto horario, pero más es en la entrada principal. Ok. ¿Podrías decir que aquí ocurren cosas que no son normales? Sí. ¿Nos podrías platicar alguna experiencia personal? Pues la experiencia más fuerte que yo tuve, y creo que ha sido la más fuerte de todos mis compañeros. Una ocasión tiene como un año aproximadamente, que yo salgo de aquí a las 12 por lo regular. Entonces entra un compañero de 12 a 8 de la mañana. Cuando llega mi compañero salen dos personas, dos huéspedes, un hombre y una mujer. Entonces empezamos a cotorrear, a platicar, y ya me dijeron que les contara historias, todo eso. Cuando yo entré, porque ellos me pidieron que les colocara una carga de leña, me solicitaron que les diera un rondín. Pues anduvimos por todos los túneles, no encontramos nada realmente. Ya que estábamos a punto de salir, se desesperaron y empezaron a hacer como rituales. Ellos me comentaron que eran santeros. Empezaron a hacer rituales con escapularios, con rosarios, todo eso. Y terminando de hacer sus rituales, se escuchó un grito de una mujer muy fuerte. Ya pues yo sí me espanté un poco, pero pues sacaron sus aparatos y en eso empezaron a grabar en un túnel que está aquí cerca. Empezaron a grabar a una mujer de blanco, que es por lo regular una persona que a mí ya se me había aparecido anteriormente. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal.
Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Mi nombre es Omar Domínguez, tengo 30 años, soy locutor, soy historiador y soy investigador. Perfecto, Omar. Oye, a ver, cuéntanos más enfáticamente en el sentido de la zona de donde está ubicada Santa María Regla. Si sabes de la zona, el por qué posiblemente este tipo de hechos extraños se den en esa zona, ¿hay alguna razón aparente? Te pregunto primero, ¿qué sabes de la zona donde está ubicada Santa María Regla? Bueno, la zona donde está ubicada Santa María Regla es un pueblo que se llama Huasca. Se encuentra muy cerca de la ciudad de Pachuca, que es la capital del estado de Hidalgo, y se encuentra muy cerca de Real del Monte, que fue por muchos años, durante el siglo XVIII, la capital minera del mundo. De ahí se explotó gran parte del oro y de la plata que se exportaba a todo el mundo. La persona que se encargaba de esto, que ahorita vamos a hablar de ella, Pedro Romero de Terreros, llegó a ser el hombre más rico del mundo. Los lingotes de oro y de plata que salían de las minas de Pachuca y de Real del Monte estaban por todos lados. Llegaron a los persas, llegaron a Europa, llegaron al rey Carlos III, en fin. Entonces, esta zona, es conocida por las haciendas o por los corredores de haciendas que hay, derivado a que este señor explotaba las minas de Real del Monte y las minas de Pachuca, y como se encontraba por la cercanía del lugar, pues ahí decidió formar sus haciendas. Eran varias haciendas, llegó a tener 10 haciendas, ser dueñas de ellas. Entonces eso es lo que se conoce de entrada de esta zona, es por eso que pues fue conocida durante muchos años. Entonces prácticamente es un lugar muy antiguo, pero además histórico, con esta referencia que me estás dando. Ahora, centrémonos en Santa María Regla. ¿Esta es una de estas haciendas de Pedro Romero de Terreros? Así es. Pedro Romero de Terreros construyó muchas haciendas, pero tenía dos principalmente. La hacienda de San Miguel Regla, que es la hacienda donde él vivía, y la hacienda de Santa María Regla, que era una hacienda que se encargaba específicamente de procesar el oro y la plata. En esta parte tenían hornos, primero eran hornos españoles, posteriormente eran hornos ingleses. De hecho, en la hacienda se le conoce como la parte vieja o la parte española y la parte nueva o la parte inglesa. Y se encargaban literalmente de limpiar todos los materiales, todos los minerales que salían de las minas, los procesaban, los pasaban, los almacenaban y posteriormente los distribuían. Entonces, la función principal de la hacienda de Santa María Regla era el procesar todos los materiales y almacenarlos, pues para que se fueran a llevar a donde se fueran a llevar. Entonces, por ende, hablando del poco conocimiento que tenemos acerca de las minas, suelen suscitarse muchos hechos trágicos. Entonces, ¿hay algún referente histórico de un número de personas? ¿Es muy vago? O sea, ¿se tiene el antecedente de que hubo muertes en ese lugar? Sí, un número exacto no se tiene ni se conoce. De hecho, incluso platicando un poco con la gente nativa del lugar, no hay datos escritos o historia escrita por la época en la que nos encontramos. Los pocos historiadores que existían, pues hablaban de la Nueva España en general, ¿no? Entonces los datos son muy vagos, no se tiene una cantidad. Sin embargo, fue muchísima la gente que murió ahí. Eran miles de familias las que dependían de las labores propias de estas haciendas. Entonces, punto número 1, trabajaban oliendo metales quemándose, oliendo mercurio que en algún momento se utilizó para limpiar estos materiales. Entonces se enfermaban, tenían pues problemas graves de los pulmones, respiratorios. Además de esto, pues todas las enfermedades llegadas por los españoles, que en ese entonces, hoy en día pues son a lo mejor enfermedades comunes, pero en ese entonces no tenían cura. En ese entonces te morías de una gripa.
el promedio de vida a finales de 1800, ahorita estamos hablando de 1700, pero a finales de 1800 tu promedio de vida era entre 30 y 40 años, o sea, ya a mi edad tú ya eras un viejo en esa época. Entonces, por ejemplo, sarampión, tuberculosis, todo este tipo de enfermedades que llegaron con los españoles hacían que gran parte de la población se enfermara, y todos los que trabajaban dentro de estas haciendas pues eran aislados para no contagiar supuestamente a los demás, pero realmente eran lugares donde se les metía para morirse. En la hacienda de Santa María Regla hay tres cuartos, 3 salones que son muy oscuros, que son muy húmedos, y se le llamaba la zona de aislamiento. A todos los enfermos se les metía en esa zona. Entonces, punto número 1, no era para que se recuperaran porque no había cura para esas enfermedades. Punto número 2, los que tenían problemas respiratorios necesitaban un tratamiento médico y ahí no lo tenían. Y punto número 3, propiamente las condiciones de las cuevas, que eran húmedas, que eran frías, propiciaba que se murieran más rápido y pues los pudieran desechar. Entonces la cantidad de gente que murió ahí es pues una barbaridad. No se tiene ni siquiera un número aproximado, pero por la historia y por cómo se va acomodando, yo creo que eran cientos de personas diarias. O sea, debe de haber sido muchísimas personas. Diariamente moría gente. Más siendo en esa época, y obviamente me imagino esclavitud, me imagino, bueno, trabajadores, ¿no? Y para desaparecerlos era como, a mí me suena eso, aíslalos y olvídate de ellos, ¿no? Y la nueva tanda de trabajadores. Entonces hubo mucho sufrimiento, quiero pensarlo así. Hubo mucho sufrimiento y súmale que en ese entonces no existía un Estado de Derecho. La gente que ponía las reglas era el virrey y ellos eran los que dictaban cómo se tenía que trabajar o cómo se tenía que seguir. De hecho, Pedro Romero de Terreros termina siendo un personaje muy infame porque, pues, por todo el mal que hizo, a pesar de que por muchos es visto como un benefactor, o la historia lo ha tratado de retratar como un benefactor, pero es un personaje muy infame porque dio muchísimo de qué hablar tristemente de esta región de Hidalgo, por todos los hechos que cometió. Se hizo una huelga a mediados de 1700, que fue una huelga de mineros justamente por los malos tratos, y ha sido la huelga o es conocida como la huelga más grande o más importante que se dio durante la Nueva España. Fue justamente una huelga de mineros que se estaban quejando por todos estos malos tratos. Entonces la huelga fue tan grande que llegó a oídos del virrey y le canceló los permisos para poder trabajar en las minas. Y bueno, ya aquí en corto le dice: de cuates, necesitas hacer cosas para limpiar tu nombre. Y entonces es cuando Pedro Romero de Terreros funda el Nacional Monte de Piedad, se vuelve benefactor de varias iglesias para limpiar su nombre. Pero realmente era un sujeto muy infame, que él llegó a la Nueva España con la intención de volverse rico y de hacerse famoso, y finalmente lo consiguió. Por muchos años, otro factor es que él siempre quiso quedar bien con la corona española. Él por muchos años financió todas las guerras de España. Llegó a ser el hombre más rico del mundo en digamos, todo ese lapso de los años 1700. Él financiaba las guerras españolas. Le regaló al rey Carlos III un buque con 80 cañones de oro, todo el buque bañado o adornado con piedras preciosas. En innumerables ocasiones lo invitó a conocer la Nueva España, y él había mandado a construir una calzada. Fíjate la magnitud. Hoy en día yo creo que Carlos Slim no lo podría hacer, ¿no? Una calzada de Veracruz, del puerto de Veracruz a Pachuca, totalmente de plata, toda la calzada de plata, para que cuando el rey viniera de Veracruz a Pachuca, transitara por un camino de plata. Esto nunca se dio porque nunca quiso venir el rey a conocer la Nueva España. Él jamás visitó, pero a final de cuentas esta era la mentalidad excéntrica de este señor, y cómo varias cosas, por ejemplo, ciertas reformas o ciertos cambios en las condiciones laborales se dieron basado en los malos tratos que él tenía con los mineros. Efectivamente, eran esclavos. Tal vez tenemos una imagen muy clara, por ejemplo, de personas de color, viéndolos como esclavos, pero la gente indígena que había en ese entonces en nuestro territorio fue explotada y fue esclavizada. Y pues obviamente
no nada más que no se les pagara bien, sino pues se trataba muy mal. Sí, al grado del hacinamiento, enfermos, de la poca, pues sí, el poco cuidado, ¿no? Infrahumano todo. Bueno, ahora, esto es con base a lo histórico, que tiene mucha relación de lo que hoy se habla de Santa María Regla. O sea, hoy es un hotel, ¿no? Así es. ¿Sabes qué fue antes de que fuera hotel? ¿Y más o menos en qué tiempos? No, bueno, tiempos, bueno, fue la hacienda, funcionaba como una hacienda y posteriormente se quedó como un casco de hacienda, como muchos se quedan en el país. No sé exactamente si se quedó a cargo del gobierno o algo por el estilo, pero esta hacienda perteneció muchos años a la actriz Silvia Pinal. Ella fue dueña de la hacienda y era su lugar de descanso. Te estoy hablando del siglo XX, en la época de oro del cine mexicano, donde esta señora tuvo mucho dinero. Posteriormente, cuando ya no fue tan redituable su carrera, decidió venderla a una empresa privada, que es la que hoy en día la maneja como hotel. Son los datos que se conocen de esta hacienda. Yo me imagino que antes de que fuera de ella, pues seguramente pertenecía a alguna secretaría gubernamental que pues la tenía ahí, pues a lo mejor como museo, como para visitar, como muchas haciendas que hay por ahí, pero ya no tuvo una función posteriormente, bueno, después de Pedro Romero de Terreros. Algo que me causó muchísimo interés y se me hizo bastante, pues si tú quieres, irónico, es que uno de los principales directivos o de los principales puestos gerenciales dentro del Nacional Monte de Piedad es un descendiente directo de Pedro Romero de Terreros. De hecho es su, pues no sé qué sea, tataranieto, tienen los mismos apellidos. Hasta la fecha siguen siendo los dueños. Títulos nobiliarios en un árbol. Yo no sabía, de hecho, que Pedro Romero de Terreros sea el fundador del Monte de Piedad, ¿no? Que justo sí es famoso, o es como tú dices, limpiarse el nombre ante la corona de tanta infamia y pues perdición que también hubo, porque se dice también que Pedro Romero de Terreros mató a su propia hija. ¿Qué hay de esto? A ver, platícame, por favor, Omar. Bien, hay muchas personas que te lo platican como una leyenda, hay muchos que te aseguran que sucedió. Como te comento, la falta de documentación no permite establecer si realmente sucedió. Lo que es un hecho es que la hija desapareció por amoríos que tenían pues con un trabajador de la hacienda. Vamos a llegar al famoso Puente del Beso. Este puente en la grabación estoy seguro que se ve mucho menos impresionante que en realidad. Por aquí corre el río y por esta parte también. Vamos a caminar por aquí, la verdad es que da un poquito de vértigo. Estamos en medio de los cerros, literalmente. De hecho, aquí donde termina, estamos justo en el punto donde termina la hacienda. Pues vemos que aquí hay una salida literalmente para el bosque. Aquí ya no hay nada, ya son veredas rurales totalmente. Y la fue aventando a los hornos para que se quemara. Entonces, pues las personas que han estudiado, que tienen muchos años en el estudio de esta historia en general, pues dicen que es muy probable por lo sanguinario que era el señor Pedro Romero de Terreros y por la manera en la que era visto en ese entonces el que un noble o que alguien con un título nobiliario se metiera con un plebeyo, ¿no? Era mancillar el honor de la familia. Y entonces, pues es totalmente probable, ¿no? Sí, que de hecho, digo, no vamos tan lejos, ¿no? O sea, hoy mismo vemos el clasismo o sea, esto no se ha acabado de per se, ya es prácticamente étnico, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues no lo dudo, yo tampoco. Ahora, vamos a entrar al tema que nos atañe, que yo tengo varios conocidos, colegas periodistas y demás, que
me han platicado que sí, el lugar tiene una energía muy peculiar, pero que hay algunas personas que sí han visto, han escuchado, vaya, que es un lugar, eh, vamos a ponerlo así, como la joya de la corona, también una de las joyas de la corona de México, de los más embrujados. ¿Tú qué sabes acerca de estas historias? Platícanos. ¿Tu nombre? Cristian Lara. Cristian, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 4 años, 5 meses. ¿Y cuál es la función que desempeñas? Yo trabajo en el departamento de recepción, en la jefatura. Muy bien. ¿Podrías decir que aquí ocurren cosas que son fuera de lo normal? Sí. ¿Nos podrías platicar alguna experiencia que hayas tenido? Claro, bueno, nosotros en recepción cubrimos 24 horas. Entonces, en las noches, pues, en las cámaras la pantalla que tenemos arriba empieza como a parpadear, o luego tenemos una escalera a un costado del mostrador que es completamente de madera y empieza a crujir como si alguien estuviera bajando las escaleras. Sin embargo, no se ve nadie. De igual manera, a un costado de la chimenea hay unos pequeños escudos, los cuales en la madrugada pues los avientan. Eso, y aparte nuestros huéspedes, los que se quejan de que los molestan en las noches, los que según escuchan pasos en las azoteas de niños corriendo cuando pues están en la segunda planta, y a esa hora pues no tenemos nada o no hay cómo subir a esas áreas. ¿Qué tan frecuente es que se quejen los huéspedes por eso? Prácticamente cada 8 días, 1 o 2. O sea, siempre. Así es. ¿Alguna vez algún huésped se ha ido porque lo espanten? En una boda tuvimos un huésped que se hospedó en una de nuestras habitaciones principales del pasillo. Tenía 2 noches. La primera noche fue que le rasguñaron las ventanas, le movieron la ropa. Fue a recepción, me pidió un cambio porque dijo que una segunda noche no la iba a aguantar ahí. Dijo que aunque se burlaran sus compañeros de que lo estaban espantando, pero él quería un cambio de habitación. A una de las que tenemos como un poquito más modernas. Entonces, ese fue el cambio, o el cliente que la verdad no aguantó el quedarse en esa habitación. ¿Cuáles son las habitaciones donde más ocurre esto? En el área de este pasillo donde está la suite presidencial y el pasillo principal de las suites, que son donde está el casco original de la hacienda. ¿Y tienes alguna idea de por qué sucede este tipo de cosas ahí? Pues por toda la historia que tiene la hacienda, por toda la esclavitud que se tuvo, por todos los esclavos que murieron aquí dentro de las instalaciones. Bueno, en su momento. ¿Y alguna vez te ha tocado ver así físicamente algo? O sea, alguna persona o algo que no sea de este plano. No. Hasta la fecha no, sin embargo muchas experiencias de los huéspedes que pues coinciden en muchas cosas de lo que llegan a ver o lo que les llega a pasar. ¿Qué es lo más recurrente que le hacen a los huéspedes? Tocar las puertas, las ventanas. Bueno, por ejemplo, las habitaciones que están a un costado de la alberca pues dan hacia la barranca, no hay una manera de que haya como gente y les tocan las ventanas en la madrugada. Eso sería como lo que más les llega a pasar. ¿Nunca te ha pasado que un huésped te diga que vio algo por aquí afuera que pues obviamente no puede hacer? En los recorridos temáticos llegan a ver se cuenta mucho de la niña o la chica de blanco, inclusive meseros. Cuando tenemos servicio en la parte de abajo de un costado de la alberca, hornos ingleses, pasan por los túneles en el servicio. Entonces ahí es lo más frecuente que llegan a ver a la chica de blanco. ¿Y sabes más o menos la historia o solamente se aparece así? Pues se dice que es la hija del conde la que fue asesinada por él cuando el conde la descubrió con el capataz. ¿Y cuáles son las características de esa entidad? Pues solamente se dice que es de cabello largo, vestido blanco, no se alcanza a ver su rostro. ¿Nunca te han platicado que ven a Pedro andando por aquí? No, pero he escuchado de compañeros anteriores y de hace años que dice que él inclusive llegaba a atender huéspedes. Entonces... ¿O sea, los atendía? Ajá. Que, por ejemplo, a veces antes de que fungiera bien como hotel, pues no había como el turno nocturno. Entonces luego huéspedes se acercaban a la recepción y dice que él los atendía. O luego los huéspedes andaban buscando a la persona como para agradecerlos o cosas así, pero pues esa persona no existía. Ok.
¿Conoces algún huésped o al que hayan espantado, con el que después de que haya estado aquí continúes o sea, que lo conozcas de fuera o algo así? No, con ninguno. Todos, por ejemplo, o sea, vienen de entrada por salida y nos cuentan sus experiencias en su checkout. ¿Algún amigo, un familiar que se haya hospedado aquí nunca? Tengo conocidos, pero sin embargo a ellos nunca les ha pasado nada. Más que nada son huéspedes. Pues tiene ciertas reservas para compartirte, como que dicen, pues yo qué gano, ¿no? Yo ya pasé por eso, pero claro que los conozco. Extranjeros no, conozco personas de la Ciudad de México que han vivido esas experiencias y que de hecho ellos salieron del hotel en la madrugada porque no podían dormir, porque les jalan la cobija, les tocan la puerta, les tocan la ventana y en la parte de atrás de la ventana hay monte, o sea, no hay de que te puedan tocar la ventana, entonces han salido huyendo por eso. Platicando con las personas del lugar, no sé si todas, pero por lo menos las habitaciones que pertenecen al casco original de la hacienda no tienen números, tienen nombres. Son, por ejemplo, suite presidencial, suite no sé qué. Ese pasillo, que son las habitaciones más viejas, son donde más manifestaciones se dan. Esta es la zona de calabozos. Bueno, estas escaleras son famosas por una de las escenas de La leyenda del zorro. En esta parte es donde Anthony Hopkins bañaba a Antonio Banderas. Pero bueno, en realidad esta es la zona de calabozos. Es una zona que por mucho tiempo estuvo restringida, pero que ahorita pues ya nos dijeron que pues podíamos entrar bajo nuestra propia responsabilidad. Así que vamos a entrar a dar una vuelta, pero bueno, aquí hay... Esto nos comentan que es utilería. Se hicieron para la serie El Hotel de los Secretos. Pero bueno, lo de acá no es utilería y de verdad sí era utilizado para encerrar y para castigar a los que se portaban mal en la época en que esta fue una hacienda minera. Echa la luz porque no se ve nada. Echa la luz porque no se ve nada. Esta es otra de las zonas claves del lugar, porque también está lleno de actividad paranormal. Se ve muy poquito, ¿eh? Se ve súper poquito. ¿No? Viven en el pueblo, bajan caminando, bajan en la bici, bajan, en fin, ellos son los que hacen que funcione la hacienda. Entonces, por la parte de los trabajadores, ellos pues tienen que aguantar o tienen que saber vivir con eso. Hay muy pocos trabajadores que tienen muchos años. Sí es un factor real y comprobable, o sea, esto no es que te lo platicaron, esto es cierto, que cambian muchísimo de personal porque los espantan. El personal que más cambian son el personal de seguridad. Ese personal cada semana o cada 15 días está cambiando porque no aguantan. Los pocos que aguantan porque ya aprendieron a coexistir con estas identidades, pues ya tienen muchos años. Y digamos que las personas de recepción o que no se encuentran tan expuestas, pues digo, es más fácil que duren porque no están, digamos, en la noche dentro de la hacienda. Pero eso es lo que piensan las personas, ¿no? Aprenden a coexistir porque de alguna manera es su forma de vida. En cuestión de los directivos o de los dueños de la hacienda, ellos pues son dos partes. Primera es negocio. Ya cuando se dieron cuenta de la magnitud de lo que puede hacer la hacienda, pues todo te cobran videos, te cobran fotos, te cobran recorridos, te cobran todo lo que quieras. Y por otro lado, ellos tienen ciertas, o por lo menos en imagen, ciertas reservas es que no me gusta que se hable mal de la hacienda, ¿no? No me gusta que la gente crea que te va a pasar algo. Pero por otro lado, fomentan una tras otra todo este tipo de actividades. Televisoras importantes del mundo han ido a grabar o han ido a hacer cápsulas justamente pues por todo este tipo de actividades, ¿no? Además de, obviamente, un montón de youtubers que han entrado, que han grabado, que han pasado sus experiencias. Claro que sí, Tony, muchas gracias. Mi nombre es Miguel Aceves, tengo 48 años de edad, soy originario de la Ciudad de México y actualmente vivo en el Estado de México, en Tecama.
Oye, y cuéntame, tú tienes de afición la investigación, pero tu profesión es otra. ¿Qué profesión tienes, perdón? Bueno, yo soy contratista y trabajo en el área de la construcción, de la industria de la construcción, ya desde hace mucho tiempo. Pero como bien dices, pues sí tengo algo de afición por el estudio de los fenómenos paranormales, específicamente las psicofonías y las psicoimágenes. Así es. Ahora cuéntame, ¿cómo es que te enteras de Santa María Regla? Yo sé que es uno de los prime para todos nosotros los investigadores, pero ¿cómo llega a tus manos y cuál es la fuente del interés que tú hiciste para llegar a Santa María Regla, por favor? Fíjate que Santa María Regla lo conocimos por un producto de la casualidad, porque originalmente tuvimos en aquellos tiempos la intención de hacer una visita a los prismas basálticos que están ahí precisamente a 500 metros. Y bueno, nos enteramos ahí ya estando en el sitio que había una hacienda muy antigua y a mí pues me llamó mucho la atención porque, como te digo, tengo la afición de grabar psicofonías y sabiendo que era un lugar muy antiguo y que estaba muy cerca de ese sitio, pues decidimos visitarlo. Fue el primer contacto que tuvimos. En realidad, cuando llegamos a la hacienda, era la única información que yo tenía, ni siquiera tenía conocimiento a qué se dedicaba la hacienda, pero al momento de entrar a las instalaciones y ver pues todas las ruinas, me puse a grabar, voz y obtuve unos resultados muy interesantes ahí. Y una de las cosas más interesantes cuando llegas a ese tipo de sitios es que el mismo sitio te da información valiosa que te puede decir eh, qué era o a qué se dedicaba el lugar o cuáles fueron los acontecimientos que se dieron en el sitio a través de la experimentación. Es, de alguna manera también es una forma de darle veracidad a los resultados que obtienes cuando haces una experimentación, haciendo un comparativo de la información que te dan al momento de hacer el experimento contra la historia del sitio, ¿no? Entonces, así fue como conocimos ese lugar. Y Miguel, y cuando tú hablas de este tipo de experimentación, ¿podrías explicar un poquito más qué tipo de especialidad ahora sí que te concentra, por favor? Claro que sí. Yo me he dedicado a practicar la transcomunicación instrumental, es decir, una técnica a través de la cual nosotros podemos entablar comunicación con entidades incorpóreas mediante el uso de equipos electrónicos de grabación de audio o de video, ya sea analógicos o digitales. Entonces, bueno, mundialmente se conocen como psicofonías o también se les puede llamar EVPs, Electronic Voice Phenomenon, fenómenos de voz electrónica. Y bueno, consiste en entrar a un sitio y hacer preguntas abiertas y esperar que dentro de tu equipo de grabación se grabe de forma electromagnética una respuesta. En eso consiste específicamente el experimento. El dueño del sitio pues era el señor Pedro Romero de Terreros, que se le considera una persona que se dedicaba al altruismo, incluso es el fundador de las casas de préstamos, pero también hay muchas leyendas que se cuentan de que hubo mucho maltrato, de que hubo mucha esclavitud, de que hubo muchísimas situaciones que de alguna manera pudieron haber dejado impregnado el sitio con cierto tipo de energía residual, emocional, situaciones muy fuertes. El lugar está lleno de una red de túneles por las que se dice que se transportaba la plata precisamente para evitar el robo de la plata, pero también hay muchas mazmorras, hay muchos lugares así en los que se cuenta que cuando existía una enfermedad que en aquellos tiempos no era posible curar o no se sabía de esa enfermedad, prácticamente hacinaban a la persona dentro de las celdas para que falleciera ahí y también a la gente que se rebelaba, ¿no? Entonces, es un sitio cargado de muchísima energía y de mucha historia, ¿no? Ya mucho tiempo después de que se dedicó a la extracción de plata, pues también fue una destiladora de aguardiente. Y toda esta historia que te estoy platicando, uno la puede ver directamente ahí en las instalaciones del lugar, que al día de hoy funge como un hotel de 5 estrellas, pero que es permitido para la gente que va de visita, puedan conocer las instalaciones, puedan conocer la red de túneles
Y precisamente fue en estos sitios, en estos lugares donde yo pues hice una serie de experimentos con resultados bien interesantes. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. ¿Alguien ronda por aquí? ¿Alguien ronda por aquí? ¿Qué? ¿Y? No te entendemos. ¿Qué pasó en este cuarto? ¿Cuál es tu nombre? Omar Samperio. Omar, ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Tengo 13 años trabajando aquí. ¿13 años trabajando aquí? Trabajando aquí. ¿Cuál es el puesto que desempeñas? Soy guía turístico aquí en la hacienda. Entonces conoces de la historia de la hacienda perfectamente. Todo, de pies a cabeza. Ok, la pregunta obligada. ¿Tú consideras que aquí suceden cosas fuera de lo normal? Sí. Sí considero que pasan cosas extrañas. ¿Has tenido alguna experiencia? Sí. ¿Nos podrías platicar tus experiencias? Son muchas. Hay algunas que quizá ya fue hace mucho tiempo, entonces no recuerdo exactamente cuándo. Pero, por ejemplo, una de las más recientes que me pasó y generalmente, bueno, al trabajar aquí en la hacienda, quizá, por ejemplo, en mi caso mío, yo soy consciente que al ver las magnitudes, pues falleció mucha gente. Entonces, así como falleció mucha gente, pues dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces somos energía y creo que la energía está ahí guardada. Entonces, pues sí pasan cosas raras. Generalmente no me da tanto miedo como tal, porque lo asocio con que falleció gente. Pero acaba de pasar algo que sí me pasó como fuerte y sí me dio miedo. Fue el 10 de mayo, por eso me acuerdo bien. Venía de un recorrido de día y venía con mi teléfono. Entonces me quedé así con el teléfono y atrás de mí venía una compañera. Entonces venía, no sé, a 3 metros atrás de mí. Empecé a escuchar como pasos atrás de mí, pero volteé y ella venía más retirada. Y me quedé con el teléfono y de pronto aquí en el oído escuché un suspiro. Pero no fue un suspiro bonito, fue así, pero feo, y hasta sentí que el airecito se me metió. Y volteé y vi a mi compañera, y mi compañera estaba así con su teléfono también, así como de, ¿escuchaste?
Y le digo, sí. Y me dice, bueno, yo nada más escuché, pero mi piel así chinita y como miedo por dentro. Es como lo más... ¿En qué parte fue? Fue uno de los jardines. Es que ya venía de un recorrido, entonces a la gente la dejamos en la parte del fondo de la hacienda y ya nos regresamos solos. Fue a eso como de las 3, 4 de la tarde. ¿Cuál es la parte de la hacienda que tiene más actividad? Yo siento, por experiencia, aquí abajo tenemos una parte subterránea. En esa parte subterránea... Los calabozos. Ajá. Quizá ahí porque está oscuro, la gente diga que ahí es donde más se siente. Pero no, es acá al fondo. En la parte, es que la hacienda la dividimos en dos partes. En la parte española y la parte inglesa. Entonces la parte inglesa, que es la que está aquí atrás, es la que... es donde se ve con miedo, pero no pasa gran cosa. Y en la parte española se siente fuerte. Tú que conoces la historia perfectamente bien, ¿cuál crees que sea el motivo por el que hay tanta energía arraigada aquí? Porque falleció mucha gente. Falleció debido a todo, debido a que trabajaban con oro, con plata, entonces manejaban químicos como mercurio, cianuro, arsénico. Son químicos muy peligrosos. Sumémosle que los hornos trabajaban a temperaturas de 1200 grados, donde las personas pues no tenían la protección como ahora. Entonces pues ahí directos iban al horno. También vamos a sumar que el tipo de construcción que tiene la hacienda es muy grande, entonces había derrumbes y la gente se quedaba aplastada, atorada. Entonces, aparte que llegaban muchos españoles e ingleses, entonces ellos ya venían con enfermedades y pues igual, hacían contagiadero. La pregunta obligada. Ajá. La historia de la hija de Pedro Romero de Terrero, ¿me la puedes platicar? Sí, es una leyenda muy famosa que engloba la vida de Don Pedro. De hecho, es una de las leyendas más conocidas, donde se supone que Don Pedro Don Pedro es el fundador de la hacienda, encontró a una de sus hijas besándose con un capataz. Entonces, pues le da mucho coraje por la diferencia entre clases sociales. Si actualmente está marcada, pues en aquel tiempo está más marcada, entonces pues eso de ley no podría ser. Entonces le da tanto coraje que dicen que la hija y el capataz los arrastraron y los mataron. Los matan frente a todos para exhibirlos, que vieran que si eso le hizo a su propia hija, imagínense los demás que no les va a hacer. Hay muchas personas que aseguran que una de las entidades que se aparece es la hija de Pedro Romero de Terreros. ¿Tú crees que sea cierto? Puede ser, pero también digo, igual si aparece la hija de Don Pedro, pues igual si aparece todas las mineras que fallecieron, ¿no? Entonces, ¿qué tanta veracidad tiene esta historia? Bueno, la historia de la historia de México en general, pues siempre ha sido muy compleja, ya que cada historiador lo va armando de acuerdo a su pensamiento o de acuerdo a lo que él va viviendo, lo que va investigando. Entonces, así como la historia de México puede haber diferentes versiones porque nadie vivió en aquel tiempo para escribir lo que realmente fue, pues aquí lo que hacemos el equipo de guía turísticos es que nos apegamos un poquito más a la lógica, más a la realidad y trabajamos con gente de todo el mundo. Entonces las personas que han viajado y que conocen otras minas en otras partes del mundo, pues los procesos que se utilizaban aquí para las fundiciones pues son muy equivalentes. Entonces pues ahí vamos más pegados a la realidad. Pero tú podrías decir que sí pasó o no pasó. ¿De lo de la hija? De lo de la hija. Yo siento que sí pasó, porque Don Pedro era malo, y no Don Pedro, sino la mayoría de los españoles, y más que los que tenían títulos nobiliarios. De hecho hay una serie en Netflix que se llama Vikingos, que justamente habla sobre los nórdicos, pero también habla sobre los reinos europeos, cómo el rey mandaba a matar a su hijo, cómo la reina la ahorcaba, no sé. Entonces pues va pegado a la realidad, me imagino, ¿no? Entonces pues, sí creo. Muy bien. ¿La zona de aislamiento nunca te ha pasado nada? En la zona de aislamiento sí se siente bueno, hay gente que es sensible. Hay gente que es sensible a percibir energías. Entonces nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo hablo de mí. En mi caso no soy sensible,
pero después de estar todo el día entrando, saliendo de la hacienda, al final queda como un desgaste de cansancio, porque es normal, porque está pesado el recorrido, pero también queda como un cansancio, te duele la cabeza, como raro. Entonces la gente que sabe de las energías dice que es como toda la concentración de la energía que vamos captando. Y justo me pasó, bueno, a mí no me platicaron. ¿Quieren que se les platique? Sí. No recuerdo la fecha, pero no tiene mucho. Entraron tres señoras. Las normales entraron. Y dos estaban en la entrada donde justo estábamos nosotros, ¿no? Entonces ahí empezaron a platicar entre ellas. No, ¿dónde se quedó fulanita, no? Y dijo, no, pues se quedó allá. Todavía estaba platicando. Y dicen, ¿todavía? Sí, estaba platicando. Estaban entre ellas platicando. Entonces una se sienta al lado de mí y me empieza a contar que las tres tienen el tercer ojo abierto. Y que las tres pueden ver, sentir y de todo aquí. Entonces me dijo, no, es que falleció mucha gente y hay mucha concentración y la mayoría falleció de una forma trágica y se quedaron con mucho estrés porque debían en las tiendas de raya, porque tenían hijos chiquitos, en fin, ¿no? Miles de cosas. Dice, entonces esas personas no pueden descansar en paz. Dice, ¿y aquí andan? Dice, aquí andan vagando, de hecho aquí andan. Ya, bueno. Me dice, de hecho, y entonces la otra se metió a la plática. Y me dice, es que ahorita entramos a un cuarto. Ellas no tomaron guía. Cabe resaltar que ellas no tomaron guía. Dice, entramos a unos cuartos oscuros. Dice, había un monje en la entrada que nos estaba hablando. O sea, la otra señora así, bien normal, ¿no? Había un monje en la entrada que nos estaba hablando. Era un monje como franciscano. Dice, porque tenía aquí su corte en su cabello de su coronita, su túnica café, amarrado, sus chanclitas, una Biblia. Dice, un rosario. Dice, entonces nos invitaba a pasar a los cuartos. Dice, y nos asomamos ahí de la entrada. Dice, no, la verdad es que no quisimos entrar porque había mucha gente sufriendo. Dice, pero el monje falleció de un paro cardíaco. Dice, porque se tocaba el corazón. Dice, pero nos invitaba a pasar. Dice, pero no entramos porque al final de cuentas las personas que están ahí piensan que nosotros tenemos las llaves, digamos, para que ellos puedan descansar. Entonces nos pueden atacar. Entonces nos pueden hacer daño. Dice, entonces nosotros generalmente, pues nada más de lejitos vemos y ya. Y entonces, bueno, siguió platicando que la otra señora se quedó a platicar con el monje. O sea, que se quedaron platicando con él. Pero pues el monje no existe en nuestra realidad. O sea, es un ser. Y que se quedaron platicando y que todavía estaba platicando y estaban esperándolo. Y así, más cosas. El equipo de guías nos ha tocado gente sensible. Bueno, en mi caso, que tengo 13 años, la mayoría de los guías turísticos de aquí tenemos mucho tiempo trabajando. Y nos ha tocado trabajar con todo tipo de gente, donde hay gente sensible que puede ver, hay gente que puede sentir. Y la mayoría de la gente que puede ver se pone a platicar con la gente. O sea, con los seres que aquí hay. ¿Alguna vez has acompañado en los recorridos nocturnos? Sí. ¿Y cómo se ponen? Bueno, nosotros el equipo de guías, hay dos guías. El que viene dando el recorrido, que generalmente es una compañera, y el otro guía que va asustando. Es como el secreto. Va asustando y entonces pues el que va asustando, que en este caso somos nosotros, pues va adelante del grupo. Va adelante, entonces solito tiene que bajar a los túneles, solito tiene que acomodar sus cosas y se ponen fuertes. Yo lo que hago es de que no me da miedo, pero sí se escuchan cosas. Y lo que hago es poner música con mi teléfono y ando poniendo música y ando escuchando música. Por si escucho por ahí cosas, ya no escucho porque está la música. Santa María Regla es conocido como uno de los lugares que te asegura que si vienes te van a espantar. ¿Tú crees que podría ser esto cierto? O sea, si yo me hospedo un fin de semana, ¿crees que podría haber algo? Sí, pero caminando por la hacienda. O sea, no voy a estar en mi cuarto ahí esperando a que me muevan la cama. ¿No has sabido de algún huésped que se vaya porque lo espanten? Sí. Creo que sí. Sí, yo sentí algo que atrás como escalofrío. ¡Oh, sí, no manches! Pues tú preguntaste que si estaba cerca. ¿Estás cerca de mí? ¿Eres mujer? Ya no lo siento. Ya sé cuál escalofrío.
Pues, no sé, a ver, Roy. ¿Eres mujer? Creo que no. Se volvió a detener. Sí. A ver, hombres, van. Preciosos. ¿Tú fuiste el que dijo hola? Sí. No. ¿A quién le dijeron hola? A él. A él. Es que sé que escuché una vez como de niño. ¿Te puedes manifestar ahora? Manifiéstate. Sí. Abril la lleva. Es un modo diferente, ¿no? Manifiéstate aquí. Me está girando un poco, pero en círculos. Sí. ¿Hay más de una presencia? ¿Aquí? Sí. Se me ve constantemente. Sí. ¿Son buenos? ¿Alumbra? No manches, güey, se siente bien cabrón. A ver, vamos a darle. Esta es la otra parte, del otro lado de la zona de calabozos. Alúmbrale. ¿Está la parte de primero? Sí. Aquí no está mojado. En esta zona acabas de destacar que la vibra se siente muy muy fuerte, pero fuerte de verdad. Vente. Vamos de regreso porque allá se ve que es como una bodega. Sí. Para allá todavía hay como túneles. A ver, pero con cuidado. ¿Quién sabe? Aquí venimos por uno de los pasillos y hay unas... pues son como unas cuevas. A ver. Aguas, no vayas a pisar ahí, creo que está tapando algo. A ver, por allá. Cerradas, pero son como túneles. Sí. Y para allá, ¿ve? No sé, dímelo tú. A ver, haz con cuidado, ¿Qué es? Como una sala, pero no se alcanza a distinguir bien. Déjame tomar fotos. Todos estos son como túneles, de hecho no están
sé si tenemos permiso de estar aquí, pero es para que más o menos puedan ver. A ver, vámonos de regreso. Estos son los calabozos. Espera. Si hay alguna entidad que se quiera contactar con nosotros, puede hacerlo a partir de ahora. Vamos otra vez para afuera. Cabe resaltar que la energía se siente muy cabrona en esta parte. Vamos a dar una vueltecita sin alejarnos muchísimo porque pues se quedó la grabadora ahí adentro, pero bueno, ahorita regresamos por ella y vamos a visitar un área que se iba a utilizar para temazcales, que era el área de calabozos, donde también es de los lugares que más actividad reporta. Y pues bueno, ahorita regresamos a ver qué pasa. Y bueno, aquí tenemos una vista general de la hacienda, que de igual manera los videos no le hacen mucho favor, porque yo había visto videos y pues se ve más pequeña, por así decirlo, pero realmente es una hacienda muy muy grande y que impone muchísimo. Ahí tienen un arreglo en medio porque pues ahora la rentan como para bodas y todo ese tipo de eventos. Pero bueno, y allá tienen una sesión de fotos al fondo. Pero en general pues esta es la hacienda. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Amiparanormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.